Saludos, estamos de nuevo en el canal de finanzas organizacionales. En el día de hoy vamos a desarrollar la tercera clase, lo concerniente a la segunda parte de la cátedra de análisis de estado financiero. Para el día de hoy vamos a trabajar en lo que podría ser los indicadores financieros y los respectivos análisis vertical y el análisis horizontal. Recordando que cuando hablamos de indicadores financieros, es lo mismo, es análogo que decir índice financiero o ratio financiero, que esto no es otra cosa que ciertas determinadas fórmulas utilizando algunas cuentas pertenecientes a los estados financieros para determinar en un futuro cómo es el comportamiento en ciertas determinadas áreas. Para comenzar vamos a refrescar lo que podría ser el análisis horizontal y vertical. A continuación se presenta un estado financiero, ¿sí?, de 2 años. Por un lado tenemos una flecha que nos indica cómo es el comportamiento del análisis vertical. El análisis vertical me dice a mí que es cuando yo analizo las cuentas dentro de un mismo año, es decir, de arriba a abajo o de abajo a arriba. Por ejemplo, aquí tenemos el capital de trabajo, que es el indicador financiero perteneciente al área de liquidez. Me dice que es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Qué hacemos? Si estamos trabajando sobre el análisis horizontal, vertical, escogemos el activo corriente que está en la parte de arriba, de color azul, y igualmente el pasivo corriente. Cuando manejamos de esta manera, de arriba abajo o de abajo arriba, decimos que es un análisis vertical. Una vez que lo hayamos hecho el año 2009, también lo hacemos para el año 2010. Entonces, si lo hacemos para ambos años, 2009 y 2010, entonces, si es de izquierda a derecha o derecha a izquierda, el análisis que estamos haciendo correspondientemente a cada año, decimos que es un análisis horizontal o el análisis longitudinal. Aquí podemos ver que para el capital de trabajo tomamos el activo corriente y también como tomamos el pasivo corriente. Entonces, como se encuentran de arriba a abajo estas dos cuentas, entonces decimos que estamos analizando en forma vertical. Insisto, reitero, si nosotros aplicamos el mismo indicador para el año 2010, que es el año patrón referencial, entonces el resultado lo contrastamos en ambos lados. Entonces, este tipo de análisis se conoce como análisis horizontal. Pero para llegar a determinar cómo es el comportamiento de estos indicadores financieros, ustedes deben conocer las diferentes áreas en que se manejan estos indicadores financieros. Por eso que quisimos agrupar en 4 áreas. La primera área es el área de liquidez. Me dice que la liquidez es la capacidad que tiene la empresa para enfrentar deudas a corto y mediano plazo. Es decir, si relacionamos en la parte cotidiana, la vida diaria, lo que es liquidez, nos vamos a un chorro. Cuando tú abres una llave, bajo un chorro. Así es más o menos liquidez. Hay liquidez y chorro de dinero en la empresa. ¿Para qué? Para distribuirlo, para enfrentar deudas a corto y mediano plazo. Por otra parte, tenemos el apalancamiento, que no es otra cosa que el apoyo financiero. Necesitamos dinero, ¿con qué nos apoyamos? ¿Cómo lo buscamos? Hay 2 maneras de apalancarse. Tenemos la parte del apalancamiento interno, que no es otra cosa que se hace a través de los propios socios. Queremos invertir en alguna propiedad, alguna planta, un equipo, queremos comprarle, entonces nosotros el dinero lo conseguimos apoyándonos a los mismos socios. Recordar que los aportes que dan los socios también se traducen después en acciones para ellos. Tenemos también el apalancamiento externo o apoyo externo. El apalancamiento externo es cuando nosotros el dinero lo conseguimos con proveedores, con entes crediticios, con gente de afuera. Por otra parte, tenemos el grupo de actividad o gerencia. Estas son operaciones propias para el normal funcionamiento de la empresa. Ejemplo, si tenemos una empresa que es comercial, que se encarga a la compra y venta de mercancías, sus operaciones normales son la compra y venta de mercancías, las compras, las ventas, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y, por supuesto, cómo son los inventarios. Aquí vamos a introducir un concepto llamado rotación. Rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar o rotación de cuentas por pagar. Rotación significa la manera que vamos saliendo de los inventarios o saliendo de esas cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Por último, tenemos el área de rentabilidad. La rentabilidad es la capacidad de generar recursos a través de sus propios activos. Es decir, con mi propiedad, planta y equipo, con mi dinero, con mi inventario, ¿cómo puedo hacer yo para enfrentar situaciones adversas? ¿Cómo estoy generando yo recursos a través de mis propios activos? Eso se llama rentabilidad. Generar ingresos a través de mis propios activos. Vamos a conocer los pasos ¿qué se necesita para un análisis de un estado financiero? En primer lugar, debemos tener los estados financieros comparativos.
¿Qué significa un estado financiero comparativo? En un mismo instrumento presenta el estado financiero, pero de varias fechas, como mínimo 2 años. El año en cuestión, que es el año referencial, más el año anterior para ver cuál es el comportamiento, dónde se trabajó mejor. Eso se va a dar cuando analizamos cada indicador por separado. Debemos tener la tabla de indicadores con sus respectivos estándares. Cada área tiene un grupo de indicadores financieros: área de liquidez, la área de apalancamiento, la área de actividad de gerencia y el área de rentabilidad. Son muchos los indicadores, pero yo tomé los más necesarios, con la sana intención de que en un futuro ustedes, una vez que hayan logrado adaptarse a estos indicadores, cualquier indicador que ustedes vean por ahí, lo pueden solucionar, lo pueden hacer, también lo pueden abordar. Por otra parte, dice que tienen que tener un razonamiento. Se hace de dos formas, por cada indicador o un resumen al final del respectivo informe. ¿Qué es esto de razonamiento? Bueno, ¿qué fue lo que yo evidencié una vez que apliqué los indicadores? Para los indicadores financieros se va a trabajar 3 conceptos: favorable, desfavorable u óptimo. Es favorable, se dice cuando es favorable, cuando cumple con los estándares establecidos. ¿Qué son los estándares establecidos? Los estándares son ciertos y determinados patrones referenciales, indicadores referenciales, montos referenciales que nosotros contrastamos con los elementos o con el resultado que nosotros nos da. El razonamiento va a depender de la capacidad de ingenio, de ver o plantear lo que se ha evidenciado a través de aplicar los indicadores financieros. Y por último, el último paso sería el toma de decisiones. Una vez que usted analiza el estado financiero y consigue alguna desviación o algo que está bien o está mal, usted tiene que llegar y tomar decisiones, centrarse en tomar decisiones. Vamos a comenzar a desarrollar los diferentes indicadores financieros a través de la respectiva área. En la primera área tenemos las razones de liquidez. Esa es el área de liquidez. Ya dijimos al comienzo que la liquidez es la capacidad que tiene la empresa para generar dinero y enfrentar deudas a corto y mediano plazo. Aquí tenemos cuatro indicadores principales. Por una parte tenemos el capital de trabajo. ¿Qué es capital de trabajo? El dinero con que dispongo yo para invertir en futuras operaciones que pueden hacer la empresa. Este indicador me dice a mí que es el activo circulante menos el pasivo circulante, o activo corriente menos pasivo corriente. Cuando hablamos de estándar, yo decía que eran patrones referenciales. Aquí me dice que el estándar es que sea óptimo mayor que cero, es decir, que sea positivo. Si me da positivo mayor que cero, decimos que ese estándar es óptimo, que ese indicador está óptimo. Puede pasar que en un año los dos indicadores estén óptimos, pero hay uno que presenta alguna mejoría, una leve mejoría en comparación con el otro. Aquí me dice observación. Dice, es excelente cuando el resultado positivo representa la inversión neta en recursos circulantes, producto de decisiones de inversión y financiamiento. Eso me dice a mí que lo que es capital de trabajo. Por otra parte, tenemos la razón circulante. La razón circulante se parece mucho, se asemeja mucho al indicador anterior. Pero hay que tener mucho cuidado porque el anterior es activo corriente menos pasivo corriente. Aquí es activo corriente entre pasivo corriente. El indicador me dice que es favorable entre 1,5 y 2. Es decir, tiene que manejarse entre 1,5 y 2. ¿Qué pasa si está por debajo de 1,5? Si el indicador está por debajo de 1,5, se dice que es desfavorable porque no cumplen los estándares establecidos y la empresa está propensa a suspender pagos. Si está por debajo de 1,5, le va a costar un poco cubrir las cuentas por pagar. Si está por encima de 2, decimos que es desfavorable también, puesto que la empresa cuenta con activos ociosos. ¿Qué son activos ociosos? Inventarios que no se están saliendo, se están vendiendo, o alguna propiedad, planta, equipo, máquinas que se están trabajando bajo el nivel óptimo, están siendo subutilizadas. Pudiéramos nosotros ir y ponerlas a trabajar como debe ser, funcionar como debe ser. Por otra parte tenemos la prueba ácida. La prueba ácida es el activo corriente menos inventario entre pasivo corriente. ¿Por qué es prueba ácida? Porque le vamos a descontar el inventario, que es la cuenta que más genera ingresos. Dice, es óptimo cuando es cercano a 1. ¿Qué mide esto? Mide el número de unidades monetarias en inversión líquida. Por cada bolívar que nosotros invertimos, lo ideal sería que sacáramos siquiera un 0,8 del bolívar. ¿Sí? 80 céntimos, 90 céntimos, o el mismo bolívar que es el 1. Si es 1, es espectacular, pero se acepta que sea cercano a 1. Por último, tenemos la prueba de liquidez. La prueba de liquidez tenemos disponibilidad más exigible entre pasivo corriente. ¿Por qué prueba de liquidez? Porque está presente
Los dos grupos que me generan a mí dinero contante y sonante, como es el disponible, que es lo que tengo en los bancos, y el exigible, que son las cuentas por cobrar. Recordar que las cuentas por cobrar es efectivo a la vista. Esas facturas se deben pagar una vez que se venzan y entra a la empresa ese dinero contante y sonante. Es óptimo cuando está de 0.9 a 1, casi se asemeja mucho al anterior. También se mide en bolívares. O sea, cada vez que yo tenga inversión en bolívar, pues voy a obtener de 0.9 a 1. Óptimo. Ya estamos viendo uno de los 3 estándares que estamos trabajando. Por otra parte, tenemos las razones de endeudamiento. Endeudamiento o apalancamiento. Dijimos que eran los apoyos que el apoyo que tiene la empresa, bien sea de fuentes externas o fuentes internas. Tenemos la razón de apalancamiento interno. Es igual al total pasivo entre total capital. Dice, es óptimo cuando es 1.8. Hay personas o hay unos autores que el valor que les da lo multiplican por 100 y puede ser 1.8, pero también puede ser 180%. ¿Qué refleja esto? Que 100 es el aporte mío y el punto 8 es lo que yo voy a recibir. Si yo recibo 0.8 más adicional por lo que yo invierto, por el apalancamiento, digo que la empresa está siendo apalancada con los mismos dineros producto de los socios. No hay ningún problema porque es dinero que perteneciente a los socios. Por otra parte, tenemos el apalancamiento externo. Es igual a total capital entre total pasivo. Si lo leyéramos matemáticamente, lo que está abajo siempre va a incidir en lo de arriba. Es decir, mis pasivos que están abajo están siendo soportados con el capital. Es decir, las deudas soportan mi capital. Entonces, es favorable cuando es mayor a 50%. 50% o 50%. ¿Qué significa esto? 0.5. Que si es más del 50%, 60, 70%, la empresa no puede operar bajo ese ambiente, bajo ese esquema. ¿Por qué? Porque entonces estaría perdiendo poco a poco el control de la empresa. Recuerde que más del 50% ya implicaría que agentes externos se están apoderando de nuestra empresa. Lo ideal sería que fuera un 50% o un 0.5 si estamos evaluando en base a 1. Por otra parte, tenemos la razón de autonomía. La razón de autonomía dice que es igual a total capital entre total activo. Si lo expresamos matemáticamente, decimos que los activos están cubriendo, mis activos están cubriendo el capital. Y es favorable cuando es mayor que 1. La empresa tiene control a través de sus propios activos, cubre su capital. En pocas palabras, mis activos los estoy empleando bien para cubrir mi propio capital. En otro orden de ideas, tenemos el grupo de actividad o gerencia. Decíamos que actividad o gerencia tiene que ver mucho con la parte funcional de la empresa, la parte operativa. Si es una empresa, decíamos que era comercial, que se dedicaba a la compra y venta de mercancía, la actividad se centra en eso, en las ventas y en las compras, como también los inventarios. Entonces vamos a hablar aquí de la rotación de los inventarios, rotación de las cuentas por cobrar o de la rotación de las cuentas por pagar. ¿Qué significa esto? Vamos a ver cómo están saliendo, cómo se están saliendo los inventarios, cómo se están reponiendo, cómo se están cancelando las deudas y cómo se está recobrando la factura. En primer lugar tenemos la rotación de inventarios. Esto es igual que ventas entre inventario. Si podemos notar, ventas e inventarios son dos cuentas pertenecientes a ganancias y pérdidas. Por eso que tenemos que tener a la mano los estados financieros del mismo año, el balance general y el ganancias y pérdidas. Dice que es óptimo en condiciones normales, en economías normales, es óptimo cuando es 12 veces. Este viene dado por la convertibilidad de su inventario en dinero. ¿Qué significa esto de 12 meses? Bueno, si dividimos 12 veces entre los meses que trae el año, sería que si usted cada vez que usted vende, lo mínimo que pueda recuperar el inventario es una vez al mes. Hoy en día existen en la praxis empresas que no optan por vender a crédito y si lo hacen a su cartera de clientes, a los proveedores tradicionales. Yo tuve la oportunidad de trabajar gerenciando una tienda, una farmacia y ahí pude notar de que lo máximo que se daba era 2 o 3 días. Esto va a depender de la política que tenga la empresa en cuanto al manejo de los inventarios, así como las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. En segundo orden tenemos la rotación de cuentas por cobrar. ¿Cómo uno cobra cómo rota? ¿Cómo uno va cobrando las cuentas por cobrar? Una cuenta por cobrar surge de una venta. Dependiente con eso. Una vez que vende a crédito, surge la cuenta por cobrar. Ventas entre cuentas por cobrar. Aquí vamos mezclando cuentas tanto de ganancias y pérdidas como arriba del balance general. Dice óptimo 12 veces. Viene dado por la política de cobro, igual que decía, de repente si la política de cobro no es mensual, sino cada 15 días o 7 días, entonces nosotros nos plegamos a eso. Es decir,
Si la política es 7 días, tenemos que cobrar a 7 días. Hay algo muy curioso en cuanto a las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Las cuentas por cobrar surgen de las ventas. Usted cuando va a cobrar una cuenta tiene que estar pendiente de cobrarlo al día, porque si usted cobra después, por supuesto estará incurriendo en pérdida. Hay gente que ingresa, hay empresas que se dedica a utilizar algunas empresas de cobranza para recuperar esas cuentas. Por otra parte, tenemos la rotación de cuentas por pagar. No otra cosa que las compras entre cuentas por pagar. Las cuentas por pagar surgen una vez que compre a crédito. También se puede vender a crédito, pero también se puede comprar a crédito. Podemos dar también que está la cuenta por cobrar, las compras que pertenecen a ganancia y pérdida, y las cuentas por cobrar que son del balance general. Entonces, dice, se paga a lo pautado por la factura, viene dado por la política de pago. Le decía ahorita, si yo compro, me dan a crédito, yo no pongo las condiciones, es el proveedor que me da las condiciones. Normalmente dan un mensual, cada 15 días, pero hoy en día, pues, está dado por la política de los proveedores. Ellos me pueden dar a mí 7 días, 5 días, 3 días, dependiendo de lo que ellos me digan. Algo muy curioso, si yo tengo el dinero para cancelar esa deuda, debo esperar la fecha en que debo cancelarla. Existen dos casos curiosos: si yo lo pago antes o si lo pago después. Si tengo una deuda, una cuenta por pagar y lo pago antes, pierdo algo muy conocido en contabilidad llamada costo de oportunidad. El dinero que tengo disponible para eso lo podía invertir y generar nuevos ingresos antes de cancelar esa deuda. Es decir, si de repente tengo el dinero recogido para pagar el 7 de cada mes, pero lo tengo el día 3, tengo 4 días para invertirlo y poder conseguir un dinero adicional antes de cancelarlo. No se debe cancelar nunca antes de la fecha. ¿Qué pasa si cancelo después de la fecha? Si cancelo después de la fecha, va a surgir los famosos intereses de mora. A la empresa tampoco le interesa eso. Por último, tenemos la rotación del activo. La rotación del activo, me dice, rotación de activos es igual a las ventas entre activos totales. Dice que es favorable cuando es mayor a 1. Rotación del activo es favorable cuando es mayor a 1. Esos son los estándares establecidos. Tenemos que sesgarnos o regirnos por esos estándares. Por último, tenemos la área de rentabilidad, las razones de rentabilidad. Aquí vamos a hablar de la rentabilidad sobre la inversión, rentabilidad sobre los activos. En primer lugar, tenemos el margen de utilidad bruta. Dice que es venta menos costo de ventas entre ventas. Dice, tiene que ser cercano al 35%. Si es cercano al 35%, decimos que es favorable. También dependerá de lo acordado por la empresa en época de crisis e inflación. Hoy en día las ganancias no son un 35%, las ganancias superan el 100, 80, 100%. Estos estándares se aplican en otros países cuando, repito, la economía está sana, está robusta, las condiciones están bajo condiciones normales operando cualquier empresa. El margen operativo. El margen operativo surge de la utilidad de operaciones entre las ventas netas. Utilidad en operaciones entre las ventas netas. La utilidad operativa, la utilidad de operaciones, es la utilidad que se genera antes de pagar impuestos sobre la renta, entre las ventas netas. Eso me lo refleja el mismo estado de ganancias y pérdidas. Dice que es óptimo cuando es mayor al 15%. ¿Por qué es mayor al 15%? Porque ya se están cubriendo los gastos operativos o gastos de funcionamiento. Dice, también dependerá de lo acordado por la empresa en época de crisis e inflación. Esto significa que puede ese 15% aumentar. Por otra parte, tenemos la rentabilidad sobre la inversión, que es un indicador muy importante que manejan todas las empresas. Rentabilidad sobre la inversión. Lo que yo estoy invirtiendo tiene que retornar en ganancia. Es igual a la utilidad neta entre el capital contable, o sea, mis aportes. Mis aportes va a generar a la utilidad neta. Dice óptimo cuando es mayor a 12%. Este es el estándar establecido. También dependerá de lo acordado por la empresa en época de crisis e inflación. Puede subir a un 50, a un 40, a un 30. Eso va a depender cómo son las condiciones normales en la economía. Tenemos el rendimiento sobre los activos. Dice utilidad neta entre el total de activos. ¿Qué mide esto? Bueno, cómo estoy manejando los activos para obtener rendimiento, ganancia. ¿Cuál es el estándar? Dice, óptimo cuando es mayor al 10%. Igual que los anteriores, va a depender también de la política de la empresa y las condiciones normales que se esté operando. Por último, tenemos el activo fijo a capital contable. El activo fijo a capital contable es como a través de mi capital yo voy a reponer mis activos fijos. Recordad que el activo fijo se conoce también como propiedad, planta y equipo. La fórmula dice activos fijos entre total capital. Óptimo sería que fuera un 70%. Óptimo, supera todos los estándares establecidos. Vamos a comenzar a trabajar en forma práctica un ejercicio. Ese ejercicio fue enviado a su respectivo grupo en la empresa Saber con Farsa ECA.
Aquí hay varios grupos de activos. Cada grupito trae 5, 6, 7 activos. 4, 5, 6, 7 activos. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a agarrar y vamos a aplicarnos un activo por cada grupo. Una vez que se haya solucionado un activo por cada grupo, ustedes podrán desarrollar los otros indicadores que hagan falta. Vamos a enfocarnos en los indicadores de liquidez. Y bueno, nos metemos con el primer indicador, que es, vamos a desarrollar el capital de trabajo. El capital de trabajo a mano izquierda nos dice que es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Y aquí está el indicador óptimo mayor que 0, o sea, que sea positivo, que los datos que me den sean positivos. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos conocer qué es el activo corriente y el pasivo corriente. Nos enfocamos en cualquier de los 2 años. Usted puede agarrar el año 2010 o el 2009. Yo agarré primero el año 2009. ¿Qué necesito? El activo corriente. Ahí tiene, el activo corriente del año 2009 son 16.341.775. Menos el pasivo corriente de ese mismo año, que es 3.738.522. Me da 12.603.253 bolívares. Positivo, que quiere decir que para el año 2009 el indicador es favorable, resultó favorable. ¿Por qué? Porque cumple con los estándares establecidos. ¿Y cuáles son los estándares establecidos? Que sea mayor que 0, que sea positivo. Vamos a ver con el comportamiento para el año 2010. Hacemos lo mismo, ubicamos al activo circulante, que son 18.853.350, menos el pasivo circulante o pasivo corriente, que son 4.275.364. La diferencia de la resta no es otra cosa que me arroja 14.577.986. Es positivo. Quiere decir que también para el año 2010, que es el año en curso, puede ser el año 2020, es positivo. Podemos notar algo muy importante, que los indicadores fueron favorables para ambos años, pero entonces en el año 2010 está por encima, tiene una leve mejoría con respecto al año 2008, más o menos como 2 millones, alrededor de 2 millones por encima. Quiere decir que se hizo bien este indicador, los recursos para arrojar estos resultados, quiere decir que se está manejando bien. El capital de trabajo está mucho mejor para el año 2010. Entonces vamos a mantener las políticas que se hicieron para que generara ese resultado. Por último me dice, ya una vez que aplica los estados financieros, los indicadores financieros, se haga el análisis vertical por cada año, después comparamos, contrastamos en ambos años como hicimos ahorita, nos queda hacer el razonamiento y surgen de esos dos datos. Entonces, dice, para el año 2009 el capital de trabajo cumple con el estándar establecido, es decir, una cantidad mayor que 0. Sin embargo, para el año 2010 el capital mejoró notablemente, el 15.67%. Es excelente cuando los resultados son positivos, ya que esto representa las inversiones y financiamiento de una empresa. Ese capital con que cuenta la empresa. Entonces, en conclusión, ambos indicadores estuvieron favorables, pero para el año 2010 estuvo mucho mejor, una leve mejoría con respecto al 2009. Este es el indicador, principal indicador, o el primer indicador para el área de liquidez. Seguidamente vamos para el área de razonamiento, perdón, las razones de endeudamiento. Razones de endeudamiento o indicadores de apalancamiento. Razones, indicadores o índice es lo mismo. Entonces tenemos el estado financiero hacia un lado, comparativos porque son de varios años. Y tenemos acá a la parte derecha la razón de endeudamiento, que tenemos el apalancamiento interno, que es otra cosa que el total pasivo entre el total capital. Aquí hay algo muy curioso, que tal vez se harán preguntas. Nosotros podemos notar que en el estado financiero no aparece solamente el total activo y el total pasivo, más no el capital, pero en contabilidad o en el diseño básico contable se enseña a través de la ecuación patrimonial, que no es otra cosa que el activo es igual al pasivo más capital, despejar lo que nos haga falta. En este caso particular, como no hace falta el capital, entonces despejando quedaría capital es igual a activo menos pasivo. Entonces buscamos el activo, que son 27 millones, ¿sí? Arriba aquí tenemos el activo y el pasivo, los pasivos. Ajá. El pasivo, el activo son 27 millones 678 113, ¿sí? Menos el pasivo sería 6.518.727. Esto para este año. Eso me ahorra ahora a mí 21.161.386, que lo tenemos en la parte de acá de arriba, en rojo. Entonces, de ahí surge el capital. Como no aparece el estado financiero porque es una forma de poner a trabajar a los participantes, a los estudiantes, entonces yo lo doy de forma directa. Y así también se va a aplicar para el año 2010. Entonces, para el año 2010 se aplicó lo mismo. ¿Qué necesitamos?
conocer el capital. Y el capital lo agarramos acá igual. ¿Sí? El activo corriente, que está para acá, como el orden de 18.853.590, más o menos, le restamos el pasivo, que son 7 millones y algo, 7.036.655, acá, lo que está acá arriba. Entonces, una vez que hagamos esta división, nos da 0.31 y 0.30. Recordar este indicador, el estándar establecido creo que es 1.8, algo así, o 1.8. Entonces, vimos que está en 0.31, o sea, que en pocas palabras, ¿qué significa esto? Es un indicador muy bajo, que no está haciendo uso del apalancamiento interno, o sea, que tiene recursos suficientes. Recordar, atrás tiene un capital de trabajo bueno para invertir. En pocas palabras, no hace falta apoyarse mucho financieramente. ¿Sí? No hace falta apoyarse mucho, o sea, no ha hecho el empeño para apoyarse mucho, sin embargo lo está haciendo, pero en baja proporción. Entonces, la mejoría está en el año anterior, o sea, en el año 2009, que está 0.31, en comparación al 2010, que es 0.30. Igual, el estándar es 1.8, no hace falta que llegue hasta allá, sino que está haciendo uso de su capital de trabajo, el dinero con que dispone. Dice, en este ratio, el resultado para 2 años, 2009 y 2010, nos indica que el apalancamiento interno no se acerca al estándar establecido para el ejercicio, que es 1.8. Lo que nos da a interpretar que el aporte propio por parte de la empresa y de los socios no es suficiente y ha obligado a esta a apoyarse en el aporte externo de acreedores. Esto lo podremos confirmar en el análisis ratio de endeudamiento externo. El endeudamiento externo, apalancamiento externo, lo veremos más adelante. Pero repito, ¿por qué no se tan bajo este índice indicador financiero? Bueno, porque no hizo falta endeudarse tanto, apalancarse internamente. O sea, ya tenía suficiente dinero, solamente optó por utilizar muy poco esa estrategia, ese indicador, esa forma de apoyarse financieramente. Seguimos con los indicadores de actividad o gerencia, cómo se viene operando, cómo funciona la empresa. Lo decíamos que si una empresa comercial que se dedicaba a la compra y venta de mercancía, los indicadores que se manejan tenían mucha relación con los inventarios, rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar o rotación de cuentas por pagar. En este caso particular tenemos la rotación de cuentas por cobrar. ¿Cómo se sale uno de las cómo hace efectiva las cuentas por cobrar? Las cuentas por cobrar surgen de las ventas a crédito. Dice ventas entre cuentas por cobrar. Tenemos los año 2009 y el año 2010. Ojo aquí, dice, esto va a depender, el patrón referencial, el estándar va a depender de la política de la empresa. Y aquí abajito decimos o observamos, ¿sí?, que la política de la empresa de pago son 7 días. Entonces, ojo con esto. ¿Qué necesitamos? Saber las ventas. Las ventas las tenemos acá. Trasladamos las ventas para este lado, para el año 2009. Entre las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar las tenemos aquí arriba, ¿sí? Y las trasladamos hasta este indicador. Entonces, tomamos las ventas entre las cuentas por cobrar y me darán 739. ¿Sí? Después agarramos y al año siguiente, porque vamos a hacer, aquí hicimos el análisis vertical, vamos a hacer el análisis vertical para este año. Tomamos las ventas, las trasladamos al indicador y tomamos las cuentas por cobrar arriba y las trasladamos al indicador. ¿Sí? ¿Qué nos arroja? Por un lado, el año 2010 son 5 puntos y algo. Esto se expresa en días. Y aquí 6.38. Me dice que la política de cobro es 7 días. Entonces, debo cobrar 7 días. Si estoy cobrando antes de la fecha, para mí es genial. ¿Sí? Debe ser que tengo suerte o tengo mecanismos bien para que realmente apoyarme. El límite sería 7 días, pero estoy cobrando antes. Para mí es bueno. La política de cobro es excelente. Entonces, ¿qué pasa? En ambos indicadores, la política no llega a 7, es decir, que es favorable, ¿sí? Se acerca a los límites, no está por debajo, perdón, no está por encima, pero está ajustado a eso. Es decir, nosotros tenemos que guiarnos por la política son 7 días de cobro. Dice, si vamos a agarrar este indicador y lo contrastamos con esto, lo hacemos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, aquí estamos haciendo el análisis horizontal. El razonamiento me indica que este indicador se observa la rotación de las cuentas por cobrar. El estándar para este ratio es de 7 días como óptimo. En ambos años de la muestra se cumple a 6 días y algo, lo que no es óptimo, pero se acerca al resultado esperado. La política de cobro según el indicador es favorable. Claro, si se cobra antes, es mucho mejor para empresas. Ese indicador está muy bien. O sea, ¿qué pasó ahí? Puede ser que las políticas de cobro sean bien o la gente ha optado por pagar antes de tiempo. Entonces,
Así es los indicadores. Se toma el indicador, se contrasta, se aplica a cada año, ¿sí? Se toma como referencia los estándares y vamos a ver qué cumple. El razonamiento es lo que arrojamos ahí. ¿Qué dio cada indicador? ¿Sí? Y en dónde estuvo. Primero, ¿qué se vio? En ambos fueron favorables porque estaban cerca de la fecha de cobro, por debajo de la fecha de cobro es bueno. Si es una cuenta por pagar, como vamos a ver en la forma siguiente, el ejercicio siguiente, si cuenta por pagar que surge de las compras, hay que tener pendiente lo siguiente: por pagar, no hay que pagar antes ni después. Habíamos dicho que si la empresa le da por pagar antes, pierde el costo de oportunidad, y si le da por pagar después, la empresa automáticamente incurre en gastos de cobranza o intereses de mora. Bueno, aquí tenemos el indicador. El indicador es compras entre cuentas por cobrar. Aquí tenemos las compras entre las cuentas por cobrar. Como estamos utilizando en un año indicador de abajo, entonces hacemos esto es un análisis vertical. Si lo aplicamos al año siguiente, de arriba a abajo, compras entre cuentas por cobrar, que están expresados acá, entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos haciendo el análisis vertical. Ahora bien, el análisis vertical para el 2009 me dio 12,6, casi 13 días. Para el año 2010 me dio 12,53. Y la política aquí, ojo, la política de pago, estamos pagando por encima de lo normal. En pocas palabras, los indicadores están desfavorables en ambos años, porque estamos pagando por encima. Que si pagamos por encima de la fecha, estamos incurriendo en intereses de mora. O sea que, ¿cuál es el razonamiento? Que para ambos años siempre estamos por debajo de los indicadores establecidos, que son 7 días de pago. Es decir, la empresa está incurriendo en cancelación de intereses de mora, trayendo inconvenientes para la empresa en los gastos financieros. Aquí dice que el indicador nos arroja la realidad de la política de pago. La política de pago y el cobro de la empresa es de 7 días, y el resultado de este indicador está por debajo, no está por encima de ambos. Recuerden que 12 no está por debajo, está por encima. Entonces, como un buen razonamiento, el razonamiento acá sería, para ambos años, el indicador ha sido desfavorable, porque la política de pago es 7 días por la empresa y estamos pagando después de 12 días. ¿Incurriendo en qué? En los famosos intereses de cobranza, gastos de cobranza o gastos financieros. Vamos con los indicadores de rentabilidad. Tenemos la rentabilidad sobre la inversión, llamado RSI o llamado ROI. Aquí lo llamamos rentabilidad o retribución a la inversión. Aquí dice directamente el capital. La utilidad neta es la utilidad después de pagar los impuestos sobre la renta entre el capital. Entonces, tenemos el indicador acá, hacemos el análisis vertical en cada año, es decir, para el primer año, vamos a la utilidad neta. Aquí está la utilidad neta. Entre el capital. Y el capital ya lo habíamos calculado, recuerden, con aquella ecuación patrimonial. O sea que si lo calculamos una vez, ya podemos utilizarlo para todos los indicadores. Ojo con esto, ya lo calculamos con anterioridad, entonces lo vamos a utilizar para todos los indicadores. ¿Sí? Entonces agarramos para el próximo año y hacemos lo mismo. Agarramos la utilidad neta que lo tenemos acá y aplicamos esta fórmula para este año, para hallar esto que tenemos acá, que es más o menos 20 millones de algo, que surge de esta ecuación patrimonial. ¿Qué me arroja? Me arroja 0,25 y 0,30. Esto lo llevamos a porcentaje, a la forma porcentual, me dice que es un 25% y 30%. ¿Sí? Si ella me dice que creo que es un 12 o 15%, dependiendo de la política de la empresa, y está por encima, quiere decir que la empresa está muy buena en cuanto a la rentabilidad sobre la inversión. Está muy buena porque está por encima, es favorable porque está por encima de los indicadores. Acá abajo en el razonamiento me dice que este indicador podemos observar que en el año 2009 en este ratio obtuvo un 30% sobre el estándar, en 2010 obtuvo un 21%, porque indica un excelente rendimiento de utilidad neta sobre el capital contable. Pero viendo de otra manera, estuvo mejor. En ambos superaron los estándares establecidos, pero estuvo mucho mejor para el año 2009. ¿Qué significa esto? Que tengo que enfocarme, revisar qué fue lo que hice para que fuera tan favorable ese indicador, para yo ponerlo en práctica a partir de ahora y mejorar el indicador, que está bien, pero puede superar. Si lo hicimos en el año 2009 y nos dio este resultado, vamos a revisar qué fue lo que se hizo para poder seguir implementando estas acciones. Por último, lo dije al principio, ustedes pueden tomar el razonamiento en forma particular en cada indicador, en cada grupo de indicadores,
sí, explicarlo con su razonamiento o guardarse todo el razonamiento para el final, ¿sí? Un informe parecido a este. Este informe detallado de todos los indicadores de todas las áreas debe tener contenido lo que usted evidenció en cada indicador, así como por los porcentajes. Que sea una información clara, concisa, veraz, que se le haga fácil para la persona entender. En conclusiones, los indicadores financieros me van a traer, me van a arrojar información muy útil e importante, tanto para mí, como para socios, como para proveedores, para los jefes de cada dependencia, y ellos mismos tomar decisiones en distintas áreas. ¿Sí? Es por eso que se hace énfasis en el papel que tiene el analista financiero o el administrador financiero dentro de la empresa. Bendiciones, que estén muy bien.